días. Para mí es un placer estar hoy aquí con todas vosotras y en esta jornada de Mujer y de Trabajo. Y me hace mucha ilusión ser parte de esta iniciativa que me resulta muy interesante y por eso me vais a permitir que empiece agradeciendo a Benedetta Poletti que me haya invitado a participar. Me ha pedido además que haga algo que yo no hago habitualmente, que es contar una historia y a partir de esa historia pues, sacar conclusiones, ¿no? Pero es verdad que es una fórmula interesante de hacer y que me la he tenido que trabajar, ¿para qué os voy a decir? Porque al final he tratado también de que esa historia sea una historia mía, que realmente refleje lo que también yo he vivido, que ya pues llevo ya unos años viviendo, ¿no? Ayer, precisamente, además, estuve en el Palacio Real, era el 70 aniversario de la conmemoración de Naciones Unidas. Fue un acto bonito, fue un acto en el que participó el rey, el presidente del gobierno, el presidente de Naciones Unidas, y en el que además hubo música entre medias del acto y al final del acto. Entonces, sabéis que la música, yo no sé vosotras, pero cuando oyes música, pues muchas veces tienes la mente pensando, porque la música de alguna forma te relaja, era un violín con un arpa, con lo cual tenías la posibilidad de cerrar los ojos y pensar en tus cosas, ¿no? Y mis cosas era que tenía que dar esta charla hoy aquí, con lo cual pensé, bueno, ¿y cómo enfoco yo esta historia para deciros algo que pueda resultaros interesante? Y cuando estaban hablando, quienes hablaron, pues pensaba en los 70 años de conmemoraciones de Naciones Unidas, pero sobre todo en lo que se reflejaba respecto a España. Porque claro, 70 años son bastantes y lo más importante es que en estos 70 años nuestro país ha sufrido una auténtica transformación. Porque en España hace 70 años estaba todo por hacer. Todo por hacer. Aunque yo nací bastantes años después de esos 70 años, tengo que deciros, pero no podía evitar tampoco acordarme de lo que fue mi infancia y juventud, de lo que he vivido. Y tengo que deciros que entonces la situación cuando yo nací era muy diferente a la que disfrutamos ahora. Y sobre todo en lo que respecta a la educación, al acceso a la universidad y al trabajo. En los años 70, cuando yo fui a la universidad, solo el 31% de las universitarias eran mujeres y la tasa de actividad femenina era del 20%, frente al 80% de los hombres, es decir, que trabajaban 80-20. Hoy, sin embargo, ya representamos más del 54% del alumnado en las universidades y estamos en una tasa de actividad del 53%, es decir, un cambio completo. Pero por suerte para mí entonces, y también para mi hermana, a la que llevo 7 años, pero que también pues, fue de esa época, mi padre siempre estuvo convencido de que las mujeres debían estudiar y trabajar. Y por eso nosotras recibimos la misma educación que les dieron a mis otros 5 hermanos. Sin embargo, tengo que deciros que de mis amigas del colegio, solo unas pocas estudiaron una carrera universitaria. La mayoría terminaron el bachillerato e hicieron carreras de tipo medio, como por ejemplo secretaria internacional o óptica o alguna otra carrera, y muchas de ellas se casaron, tuvieron hijos y nunca llegaron a incorporarse al mercado laboral. La verdad es que mis padres no tenían una mentalidad al uso de la época. Os pongo un ejemplo que me parece que demuestra su mente abierta. Ahora, por ejemplo, es muy frecuente que los niños estudien idiomas en el extranjero, cuando son pequeños y, por supuesto, después, cuando se van a estudiar, cuando han terminado la carrera. Pero os podéis imaginar que en los años 60 no era una cosa tan habitual. Pues bien, yo pasé 5 veranos en un campamento en Francia y la primera vez que me mandaron tenía 8 años. Y ahora muchas veces le digo a mi madre, esto es de madrastra, mandarte con 8 años a un campamento. Pero en fin, éramos entonces 7 hermanos y tengo que deciros que, como os podéis imaginar, era un esfuerzo económico importante para mis padres, porque además nosotros vivíamos en Burgos, una ciudad pequeña, y había que estudiar fuera, no había universidad en Burgos, con lo cual todos los que hemos estudiado lo hemos hecho fuera de nuestra ciudad. Mi madre era ama de casa, mi padre abogado, tenía un despacho en el piso de abajo, de donde vivíamos, y además era alcalde, pero sabéis que todos los alcaldes no cobraban, es decir, que realmente lo único que tenían era un coche oficial y dietas por los viajes que hacían, pues normalmente a los ministerios para pedir que les dieran algo para su ciudad. Compaginar aquella tarea de mi padre de la política con su trabajo de su despacho profesional, que realmente era de lo que nosotros vivíamos, no era fácil y exigía muchas y largas jornadas de trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, muchas noches cuando llegaba de algún acto o cena oficial
que entraba en su baño, se lavaba la cabeza, se refrescaba, se mojaba el pelo y se volvía a bajar al despacho y a lo mejor estaba hasta las 2 o 3 de la mañana preparando sus asuntos para el día siguiente ya tener que informar a la audiencia, ir al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y también recuerdo que muchos fines de semana se iba, por ejemplo, a la Cartuja de Miraflores, se encerraba cuando tenía un asunto difícil que requería pues, prestarle mucha atención y que nadie le interrumpiera. Es decir, que el ejemplo que a mí me han transmitido, y sobre todo mi padre en la carrera profesional, es el valor del trabajo, del esfuerzo y de la responsabilidad. Pero también tengo que deciros que esto no es el único valor que me transmitió mi familia. De ellos también aprendí otros valores, otros principios que me han sido muy útiles a la hora de enfrentarme a los distintos retos que a lo largo de una vida se te van presentando. Por ejemplo, la honestidad, la integridad, la humildad y la generosidad. Ahora, por ejemplo, que estamos conmocionados por la dramática realidad de los refugiados y que muchas personas anónimas están ofreciendo para prestarles ayuda, tengo que deciros que en los años 40 mis padres recién casados acogieron en su casa durante más de 2 años a un refugiado belga de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la historia se repite. Supongo que todo lo que viví en mi casa influyó en mis ganas también de ver cosas nuevas. E incluso esa salida primera al extranjero, a Francia, pues también provocó cierta inquietud. Yo siempre he sido una persona inquieta, ¿no? Así que empecé a tratar de convencer a mis padres que Burgos había quedado pequeño para mí y que yo me quería ir a estudiar fuera. Y a los 15 años conseguí, no que me mandaran a Valladolid, que era donde yo quería ir, porque se iba mi amiga, sino que me mandaran al Escorial, a un internado en el Escorial. Estamos hablando también de una época en la que la movilidad geográfica era un concepto prácticamente desconocido. Para que os hagáis una idea, si atendemos a los datos de un estudio que ha publicado la Fundación BBVA sobre los cambios que se han producido en España en este siglo, en el año 1950, casi el 85% de los españoles estaban censados en la misma provincia donde habían nacido. Es decir, que la gente no se trasladaba de ciudad. Solamente un 15% se aventuraban a irse a otra ciudad. Con el paso del tiempo, después de esta experiencia en el Escorial, pues he hablado con mi compañera de habitación, porque teníamos una habitación donde dormíamos 3 personas. Y tengo que deciros que no concuerda para nada, sus recuerdos no fueron nada felices y sin embargo tengo que decir que los míos eran estupendos. Yo me lo pasé fenomenal en el Escorial, tenía la oportunidad de venir a Madrid, una gran ciudad para mí, a menudo, pues muchos fines de semana, hice muchísimas amigas, conocí mucha gente nueva y esas amigas muchas veces eran de otras provincias y ellas me invitaban, con lo cual tuve la oportunidad también desde muy joven de conocer pues, otras ciudades de donde eran mis amigas, que me decían, vente el fin de semana conmigo a Toledo, vente a Málaga, y yo pedía permiso y me dejaban. Después de aquello me fui a la universidad y estudié Derecho por vocación y también por tradición. Porque tengo que deciros que mi familia siempre ha estado muy vinculada a la abogacía. De hecho, todos mis hermanos han estudiado Derecho, mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo era abogado. Es decir, a veces pienso que podíamos haber tenido alguna variedad, pero la realidad es que la abogacía ha estado muy presente en mi familia. Y al principio lo que pensé era en ejercer, pero lo cierto es que me casé, tuve un hijo y entonces tuve la oportunidad de entrar a la administración como interina y a los 2 años me presenté a una oposición de letrado. Y saqué el número 1. Y esto no lo digo por presumir, lo digo para resaltar lo importante que es el estudio y la preparación en la vida profesional. La mayoría de los que estáis aquí, o estáis estudiando, habéis terminado la carrera, y mi consejo para vosotros es que dediquéis estos años a pasaroslo muy bien, pero también a prepararos muy bien, todo lo que podáis. Tenéis que ser exigentes con vosotras mismas, porque un día muy lejano aparecerá una oportunidad y la mejor garantía de que podáis aprovechar esa oportunidad es realmente que estéis muy bien preparadas. Pues bien, desde aquel entonces han pasado ya 40 años. El pasado mes de abril, cuando cuando tomé posesión de mi cargo como delegada del Gobierno, pues hice el ejercicio de poner en cifras mi trayectoria. Y para que os hagáis una idea, he trabajado 21 años como funcionaria y 19 en puestos de responsabilidad política. Y he tenido la oportunidad de hacerlo en ámbitos diferentes. He estado en el ámbito laboral, en lo jurídico, he trabajado en lo internacional, en lo social muchos años, también en lo económico y ahora en lo institucional y también en la parte de seguridad ciudadana.
He pasado por 15 destinos diferentes, en distintas administraciones. He estado en el extranjero, en distintos países, puesto que residí 7 años en Argentina, Paraguay y Panamá, y también pude trabajar en Argentina y en Paraguay en la oficina laboral de la Embajada de España. Y debo decir que esta experiencia de Latinoamérica para mí fue impresionantemente enriquecedora. Porque allí conocí, tenía 30 años, me fui con 2 hijos y mi marido, claro. Allí conocí gente muy diferente, hice también muy buenos amigos, vi otras culturas y, por qué no decirlo, también me libré de algunos prejuicios. Y a través de mi trabajo tuve ocasión de entrar en contacto con la realidad de los inmigrantes españoles, de los que siempre admiré ese amor tan extraordinario que tenían hacia España, aún habiéndose ido hacía a lo mejor 60 años y sin la posibilidad de volver. En definitiva, que allí descubrí lo que España representa en Latinoamérica, el potencial del idioma español, la importancia de pertenecer a una realidad tan rica en todos los aspectos como es la comunidad iberoamericana. También tuve 2 hijas, una en Argentina y otra en Paraguay. Es decir, que cuando volví a España venía con el doble de lo que me había llevado. Y a mi vuelta me incorporé al Ministerio de Trabajo como subdirectora de ONGs y subvenciones. Era un puesto que me gustaba, también estaba por hacer, tuve mucha gente estupenda que trabajó conmigo. La verdad que tenía muchos compañeros, buen ambiente de trabajo y era muy enriquecedora porque era muy creativo todo. Se había creado una ONG para repartir el 0,52 del IRPF a las organizaciones no gubernamentales y realmente pues había que montar todo el proceso, la base de datos, los criterios de evaluación, etc. Pero a pesar de ello me ofrecieron ser directora del Instituto de la Mujer en el año 96 y acepté ese reto. Era mi primer cargo de responsabilidad política, es dar un salto de la administración, de ser una funcionaria de administración con un buen puesto, a asumir no solamente la dirección, sino la responsabilidad política. Y tenía 4 hijos. Y el Instituto de la Mujer no era un sitio fácil. Entonces nadie hablaba de un concepto que ahora se utiliza mucho, que es salir de la zona de confort. Bueno, pues ahora cuando dicen salir de la zona de confort, yo lo que hice fue salir de la zona de confort. Mi vida se complicó extraordinariamente. Pero lo hice porque vi en aquel momento la posibilidad de dar un paso más en la vocación pública de servicio que tengo y de comprometerme también en un proyecto en el que yo entonces creía. El Instituto de la Mujer, además, era el buque insignia de las políticas de mujer en España. Lo había creado el Partido Socialista Obrero Español en el año 83 y en esos 13 años nunca había gobernado el Partido Popular. Así que tengo que decir que nos recibieron con poca simpatía, bastante desconfianza y sobre todo pensando que íbamos a dejar de hacer políticas de mujer y nos íbamos a cargar el instituto. Bueno, fue todo lo contrario, no fue así. Me rodeé de un grupo de personas magnífico, algunas trabajaban ya conmigo, otras se incorporaron y creo que juntas hicimos un buen trabajo. Entre otras cosas, aprobamos el tercer Plan de Igualdad de Oportunidades, que supuso introducir el principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas, lo que llamaban en Europa el mainstreaming. Sacamos adelante el primer plan contra la violencia de género que se aprobaba en un país de la Unión Europea, no había habido otro nunca. Y aprobamos también, por ejemplo, la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que incorporaba algunas medidas, como eran el coste cero para los empresarios que contrataban a una persona en sustitución de otra persona que se había ido por maternidad, o también trabajamos en la colaboración con universidades, en las bonificaciones a las empresas para que estas empresas contrataran a mujeres donde había pocas mujeres, donde estaban infrarrepresentadas. En fin, yo creo que hicimos muchas cosas. Pero bueno, lo que quiero sacar en conclusión de esto es que no habríamos logrado nada si no hubiéramos sido un grupo cohesionado, con buen ambiente laboral y que creíamos en lo que estábamos haciendo. Tengo que deciros que la ley de conciliación fue un paso muy, muy importante en aquel momento. Porque conciliar era muy difícil, es difícil y todavía sigue siendo difícil. Yo probablemente he podido conciliar en mi vida profesional, puesto que he tenido la suerte de contar, en primer lugar, con jefes y compañeros que han comprendido la necesidad de hacerlo,
que he contado con mi madre, que como muchas otras madres y abuelas, pues siempre extiende una mano cuando la necesitas, que también he tenido una persona en mi casa que me ha ayudado, y luego porque he tenido un marido con el que he compartido las responsabilidades, porque yo tengo muy claro que si no compartes es imposible conciliar. Y aunque es verdad que se han tomado muchas medidas y que hoy día en muchas materias de conciliación y sobre todo en las grandes empresas hemos avanzado muchísimo, tenemos un problema de base, que es que este concepto siempre se asimila a las mujeres. Somos nosotras las que tenemos que conciliar. Y no es verdad. Tenemos que conciliar los hombres y las mujeres, porque si no es imposible. Pero, en fin, sería injusto negar que ha habido muchos avances en esta materia, e insisto, sobre todo en las grandes empresas, pero yo creo que esta es una asignatura pendiente que tienen muchas mujeres hoy en día. No sé si conocéis que hay páginas en Internet que se quejan de esto, una que se llama, por ejemplo, Malas Madres, que yo la sigo porque me hace gracia, que realmente dicen cosas que tienen muchísima razón, que quieren ser madres y no quieren renunciar a la maternidad, pero también quieren trabajar. Y el problema yo creo que tenemos en este momento son los horarios. Mientras los horarios sean de 9 a 7 de la tarde, es imposible conciliar. Y las empresas grandes han podido tomar muchas medidas de flexibilidad, de trabajar desde casa, pero es que en España la mayoría del tejido empresarial son pequeñas empresas. Y en esas empresas los horarios son largos y las medidas de flexibilización son menores. Y por tanto yo creo que esa es una cuestión que tendremos que tratar de resolver. Bueno, no quiero extenderme mucho más, pero así que de estas cosas que os he contado, si tuviera que hacer un repaso de algunas de las cosas importantes o de las lecciones que yo he sacado y que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, diría que son 4. En primer lugar, la educación. Es uno de los activos más importantes con los que cuenta una persona. La formación abre puertas, nos ayuda a crecer y a conseguir más y mejores oportunidades. La segunda son los valores. Si tenemos unos principios sólidos en los que nos tenemos que apoyar, nos va a resultar mucho más fácil superar los malos momentos, los obstáculos y alcanzar las metas que nos hemos marcado. Una tercera es que no hay que tener miedo al cambio. La constante de mi vida ha sido el cambio de país, cambio de trabajo, en fin, he cambiado muchísimo. Y tengo que deciros que se tiene miedo al cambio y no hay que tener miedo al cambio. Al contrario, cuando cambias mucho, lo que se produce es que cualquier cambio lo asimilas y lo asumes con mucha más naturalidad. Y no tienes miedo al cambio de la empresa, ni al cambio de jefe, ni al cambio de ciudad, ni al cambio de nada. Los cambios son buenos. Y además, los cambios vienen porque la sociedad está cambiando, las nuevas tecnologías están cambiando muchas cosas y, por tanto, oponerse a algo que va a venir, hay que seguir la corriente y no tener miedo. Y también tengo que deciros que hoy no os he hablado de los momentos difíciles, pero realmente yo también he vivido momentos muy difíciles, porque siempre los hay en una vida, es imposible que todo sea estupendo, ¿no? Pero yo he tratado de que nunca me superen esos momentos difíciles. Siempre he tratado de mirar de frente a los problemas y ver cómo los podíamos resolver. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es uno de mis preferidos y que os recomiendo a todas que lo leáis, que es El hombre en busca del sentido, que es de un psiquiatra que se llama Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, que dice que vivir significa cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en cada instante particular. Y yo he tratado de cumplir manteniéndome siempre fiel a mis obligaciones. Y la cuarta enseñanza, que no quiero dejar de compartir con vosotros, es la importancia del trabajo en equipo. Las personas son el activo más importante que tenemos. Y es en los equipos es donde está realmente el talento y la energía de las personas. Puedo aseguraros que en todos los puestos, lo he comprobado, en todos y cada uno de los puestos. Si no hubiera sido por las personas que me han ido acompañando, algunas muchos años en mi vida, no hubiera sido posible para mí hacer muchas de las cosas que he hecho. Por eso yo creo que es muy importante tener un equipo de confianza que te apoye a la hora de tomar decisiones, no para que haga lo que tú dices, sino para que además de hacer lo que tú dices, te apoye a la hora de decidir. Y creo que además que tener un niño en el trabajo no es una cuestión de suerte, no es eso que dice la gente, oye, es que me he encontrado con una gente estupenda. No, esto no es así, es que tú te tienes que empeñar en tener esa suerte. Porque, no lo dudéis, hacer equipo se aprende. La receta yo creo que no es muy complicada, simplemente lo que hace falta es que todos tengamos un compromiso con el objetivo que queremos hacer, con el proyecto, que haya un ambiente de confianza y de solidaridad entre la gente, entre el equipo,
en el que todos se sientan cómodos a la hora de aportar sus puntos de vista. Porque si establece una relación de no comodidad, nadie te va a decir la verdad. Y los que necesitan muchas veces los directivos es que nos digan la verdad. Y termino ya. Recuerdo una entrevista que me hicieron hace años en la que me preguntaban si creía que existía una educación para el éxito. Mi respuesta fue que sí, pero no es una educación para el éxito probablemente como hoy se concibe. En nuestra sociedad muchas veces se tiende a confundir el éxito con el dinero y el estatus. Y el éxito, tal como yo lo entiendo, no es esto. Para mí el éxito es otra cosa. Es alcanzar la felicidad, es estar a gusto con uno mismo, es tener buenos amigos, es trabajar con ilusión en ámbitos que te interesan, es tener ambición por crecer personal y profesionalmente. Mirad, hace unos años que había una campaña de la Fundación 11 de publicidad en la que le preguntaban a Sigmund Freud, el psiquiatra también, que qué entendía por una persona sana, madura e integrada en la sociedad. Pues bien, su respuesta fue cualquiera que sea capaz de amar y de trabajar. A mí esto se me quedó grabado porque pienso que también puede servir como definición de lo que necesitamos para alcanzar ese éxito que yo identifico con la felicidad y que verdaderamente creo que es el éxito al que tenemos que aspirar. Y os puedo decir que merece la pena trabajar por ello. Nada más. Quiero dar las gracias de nuevo a la revista EL, felicitarle además por haber hecho estas jornadas. Espero que sea la primera de otras muchas. Y como os he dicho a lo largo de mi intervención, os animo a pensar muy bien cuáles son los valores que queréis para que estos os guíen en vuestro camino. Os van a ayudar mucho a la hora de aprovechar las múltiples oportunidades que tiene la vida, que son infinitas. Muchísimas gracias.